La joven entró en la cantina con el mismo paso silencioso de siempre, sujetando con fuerza la vieja fiambrera de metal. Sabía que cada día era una prueba, un ritual de miradas y murmullos que parecían perforarle la espalda. Las mesas estaban repletas de compañeros que reían y hablaban en voz alta, y aunque ella intentaba pasar desapercibida, sus movimientos parecían atraer las miradas como un imán. Colocó su bandeja sobre la mesa más alejada, esa que siempre estaba vacía, y abrió con cuidado la tapa de la fiambrera. Un aroma suave, hogareño, se esparció en el aire. Era un guiso que ella misma había preparado la noche anterior, siguiendo una receta que conocía de memoria. No alcanzó a dar el primer bocado cuando escuchó el primer comentario. ¿Otra vez esa comida rara?, dijo uno, con un tono que sonaba más a burla que a curiosidad. Otro se unió. Debe ser lo único que sabe cocinar. Ni los perros comerían eso. Las risas se propagaron como un eco. Ella mantuvo la cabeza baja, fingiendo no escuchar. Se concentró en su plato, en el aroma que le recordaba a su madre, pero las burlas no paraban. Una chica de su misma mesa se levantó, se acercó y, antes de que la joven pudiera reaccionar, tomó la fiambrera con una sonrisa maliciosa. «Vamos a hacerte un favor», dijo. En un solo movimiento, arrojó la comida a la basura. El golpe metálico de la fiambrera vacía resonó en la cantina. La joven se quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre le hervía por dentro. Nadie dijo nada. Algunos bajaron la mirada, incómodos, pero nadie se atrevió a detener lo que acababa de pasar. Ella solo podía mirar el contenedor, el guiso desparramado entre restos de pan y servilletas sucias. Ese plato no era solo comida, era un pedazo de su vida, el último vínculo con su madre fallecida. Mientras las risas aún llenaban el aire, pensó en lo injusto que era todo. Nadie veía lo que había detrás de ese guiso sencillo, las manos que alguna vez lo enseñaron a preparar, las noches en las que esa receta había sido consuelo y refugio. Nadie entendía, y eso dolía mucho más que el hambre. La joven seguía inmóvil frente al contenedor de basura, como si el tiempo se hubiese detenido. Los restos de comida caían lentamente por el borde de la fiambrera, mezclándose con sobras grasientas y papeles arrugados. El olor metálico y ácido del basurero la golpeó, pero el verdadero dolor estaba en el pecho, como si alguien hubiera arrancado de raíz algo demasiado profundo. «Venga, no llores. Era solo comida», dijo la misma chica que había lanzado el plato, encogiéndose de hombros como si nada hubiera pasado. Su voz sonaba fría, casi divertida. Las carcajadas de los demás llenaron el aire, retumbando en la cantina. Algunos imitaban gestos de vómito, otros murmuraban frases hirientes, todos convencidos de que aquel momento era una simple broma. Pero para ella, nada era simple. Su respiración era entrecortada, el calor subía por su cuello y sus manos temblaban sobre la mesa vacía. Quiso recuperar el plato, pero algo se lo impidió. Una mano masculina le bloqueó el paso. Era uno de los chicos más altos del grupo, con una sonrisa burlona. «Déjalo ahí, ni que fuera tan importante». Ese gesto, tan pequeño para quien lo hizo, se sintió como un muro impenetrable para ella. Bajó la mirada, con los ojos vidriosos, y retrocedió un paso. Nadie parecía notar la gravedad de lo que acababan de hacer. La comida, que para ellos no significaba nada, era su único vínculo con algo que había perdido para siempre. La joven tragó saliva con fuerza. Había algo dentro de ella que quería gritar, quería contarles que esa receta no era cualquier cosa, que pertenecía a su madre, que cada ingrediente llevaba el peso de su memoria. Pero las palabras no salieron. No se atrevió. El miedo a ser ridiculizada otra vez fue más fuerte que el impulso de defenderse. El sonido de los cubiertos contra los platos, el murmullo de las conversaciones y las risas parecían tan lejanos como si ella estuviera en otro lugar. Y de alguna forma, lo estaba. Una parte de sí misma se había apagado con ese gesto cruel, dejándola en una especie de silencio interior. Miró el contenedor una última vez, conteniendo las lágrimas, y se sentó de nuevo en su mesa vacía, sintiendo que su mundo se había encogido en cuestión de minutos. La joven respiró hondo, intentando juntar el poco valor que le quedaba. Sentía un nudo en la garganta que la ahogaba, pero sabía que si no decía algo,
La humillación la devoraría por completo. Miró alrededor. Nadie la miraba a los ojos. Todos estaban demasiado ocupados fingiendo indiferencia o disfrutando de la escena. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y dio un paso hacia la chica que había arrojado su comida. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja, tan baja que apenas sonaba como un susurro. La otra soltó una risita burlona. «¿Por qué?». «Porque huele horrible y todos estábamos cansados de verlo aquí todos los días. Esa comida…», intentó explicar, pero la interrumpieron. «Oh, por favor, no empieces con tus dramas». El grupo entero soltó una carcajada como si el dolor de ella fuera el chiste del día. La joven cerró los puños. «Era importante para mí», susurró, esta vez un poco más fuerte. «¿Importante?», se burló uno de los chicos, acercándose demasiado. «¿Qué puede tener de importante esa porquería?». Ella quiso explicarles que esa receta había sido el último regalo de su madre antes de morir, que cada vez que cocinaba ese guiso, sentía que la volvía a tener cerca, aunque solo fuera por un instante. Pero cuando abrió la boca, las palabras se quedaron atascadas. Sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo podía explicar algo tan íntimo frente a quienes solo querían verla romperse? La joven retrocedió un paso, y la carcajada de los demás la envolvió como una marea cruel. Nadie le tendió la mano, nadie se puso de su lado, y de repente, se dio cuenta de algo que dolía aún más. No era solo que la despreciaran, era que no les importaba destruir lo poco que le quedaba. Cerró los ojos un instante, intentando contener las lágrimas, pero una se escapó, rodando por su mejilla. La limpió rápidamente con el dorso de la mano, intentando aparentar una fuerza que no sentía. En su interior, una voz le gritaba que gritara, que no se dejara, que les contara toda la verdad. Pero el miedo y la vergüenza la encadenaban a ese silencio amargo que parecía comerse su alma. Mientras tanto, el eco de las risas seguía llenando la cantina, más fuerte que nunca, como si quisieran borrar cualquier posibilidad de dignidad que ella pudiera recuperar. El bullicio de la cantina continuaba como si nada, pero había alguien que lo había notado todo. Desde la cocina, detrás de la ventana que daba al comedor, el chef observaba la escena en silencio. Sus manos, que hasta hace un momento cortaban verduras con precisión, permanecían inmóviles sobre la tabla. Su mirada se clavaba en la joven, en ese gesto de impotencia que intentaba ocultar detrás de una falsa calma. No era la primera vez que la veía comer sola, apartada del resto. Pero esta vez, algo en su expresión le hizo fruncir el ceño. Vio cómo la chica se había acercado a su agresora con el valor que le quedaba, cómo había intentado explicar lo inexplicable, y cómo las risas la habían devorado. Cuando la lágrima silenciosa rodó por su mejilla, el chef apretó los labios con fuerza. Sus ojos se desviaron al contenedor de basura. Allí, entre trozos de pan endurecido y servilletas manchadas, alcanzó a ver los restos del guiso que ella había traído. El aroma aún estaba en el aire, un olor que le resultaba extrañamente familiar, casi nostálgico. Se acercó lentamente, cruzando la cocina sin quitarle la vista a la fiambrera vacía. Algunos ayudantes lo observaron con extrañeza, pero él no dijo nada. Se apoyó en el marco de la ventana y fijó su mirada en la joven, que ahora estaba sentada de nuevo, con la espalda encorvada, intentando desaparecer entre la multitud. Era como si el mundo entero se hubiera puesto en su contra. El chef frunció el ceño. Algo le decía que esa comida no era cualquier cosa. Había una historia ahí, una que nadie parecía querer escuchar. Permaneció unos segundos más en silencio, observando los gestos de todos, grabando en su memoria las caras de los que se habían burlado. En ese momento no se movió ni habló, pero por dentro ya había tomado una decisión. Sabía que había un momento para intervenir, y ese momento estaba acercándose. Nadie lo notó, pero el chef no apartó la mirada de la joven ni un solo segundo, como si supiera que lo que acababa de presenciar cambiaría el rumbo de todos los que estaban allí. La joven permanecía sentada en la esquina de la cantina, fingiendo comer lo que no tenía. La mesa estaba vacía frente a ella, pero su mente estaba en otro lugar. Cerró los ojos por un instante y dejó que el recuerdo la envolviera. La cocina de su casa, el vapor del guiso subiendo en espirales desde la olla,
y la voz de su madre dándole indicaciones con esa paciencia infinita que siempre tuvo. «Mira, cariño, el secreto está en el tiempo», decía su madre mientras removía el guiso con una cuchara de madera. «No es solo la receta, es el amor que le pones». Ese guiso había sido su salvavidas durante los meses más duros. Después de la muerte de su madre se había aferrado a esa receta como quien se aferra a una fotografía. Cada vez que lo preparaba, sentía que ella estaba allí, sonriendo desde algún rincón de la cocina. Y ahora, esos trozos de carne y verduras, ese sabor que era su refugio, estaban tirados en un contenedor, mezclados con basura. La joven apretó los puños sobre sus rodillas. Nadie lo sabía, pero esa receta era más que comida. Era un pedazo de historia familiar, un legado que su madre había dejado sin saberlo. Era el único momento en que podía sentir que no estaba completamente sola en el mundo. Las risas de sus compañeros aún retumbaban en su mente. ¿Qué sabían ellos de lo que era vivir con un vacío tan grande? ¿Qué sabían del hambre? No solo en el estómago, sino en el corazón. Quiso levantarse, contarles la verdad, gritarles que habían destruido algo irreemplazable, pero al abrir la boca, nada salió. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Se las limpió rápidamente, antes de que alguien lo notara. Se prometió a sí misma que nunca más llevaría ese guiso a la cantina. No soportaría volver a pasar por esa humillación, pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que su madre no habría querido que se rindiera. El aroma que aún quedaba en la cantina parecía burlarse de ella, recordándole lo que había perdido. Y mientras el murmullo de los demás seguía creciendo, la joven se hundió un poco más en su silla, sintiendo que el mundo era demasiado grande para alguien tan sola. La cantina parecía volver a su rutina, pero el aire estaba cargado con algo más pesado que el aroma de la comida. Algunos de los que se habían burlado ahora evitaban mirar hacia la mesa de la joven. Fingían estar concentrados en sus bandejas o en conversaciones triviales, pero la escena que acababa de ocurrir les había dejado un leve sabor amargo. Nadie lo admitiría, pero había una sombra de vergüenza recorriendo el lugar. Una chica del grupo bajó la voz para susurrarle a su amiga. «Creo que se nos pasó la mano». «No exageres», respondió la otra, aunque su tono carecía de la seguridad de antes. A pesar de los murmullos inseguros, nadie se atrevió a acercarse a la joven. El peso de la mayoría era demasiado fuerte. El miedo a ser el siguiente blanco de burlas los mantenía inmóviles. Resultaba más fácil mirar hacia otro lado, fingir que no había pasado nada. La joven, con la cabeza baja, podía sentir esas miradas esquivas clavándose en su espalda. Sabía que algunos se daban cuenta de que lo que habían hecho estaba mal, pero ese reconocimiento silencioso no la consolaba. Al contrario, dolía más. Dolía saber que podían detener la crueldad y elegían no hacerlo. El chef, aún desde la cocina, lo observaba todo. Su ceño estaba fruncido mientras veía cómo el grupo intentaba comportarse como si nada hubiera sucedido. Había algo en esa actitud que lo indignaba profundamente. No solo era la humillación de la joven, era el silencio cómplice de todos los demás. Una risa nerviosa rompió el ambiente, seguida por un comentario desubicado. Alguien intentaba aliviar la tensión, pero solo logró que la joven sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Bajó aún más la mirada, deseando ser invisible. En ese instante entendió algo que le heló el corazón. No importaba cuántos se dieran cuenta de que habían ido demasiado lejos, nadie haría nada. La soledad pesaba más que nunca, y el murmullo de la cantina se sentía como un océano lejano del que ella estaba excluida. El chef dejó el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Nadie en la cocina se atrevió a hablar. Todos sabían reconocer cuando su jefe estaba a punto de actuar. Pero él no se movió de inmediato. Permaneció quieto, con los brazos cruzados, mirando hacia el comedor a través del ventanal. Sus ojos seguían a la joven, observando su postura encorvada, sus hombros hundidos, el modo en que intentaba hacerse invisible. Sin decir una palabra salió de la cocina y cruzó el comedor con pasos firmes. Cada pisada parecía resonar en el suelo. Nadie esperaba su aparición, y el murmullo de la cantina se fue apagando poco a poco a medida que se acercaba al contenedor de basura. Se detuvo frente a él y, con calma,
Levantó la tapa. Allí estaban los restos del guiso, mezclados con servilletas sucias y trozos de pan endurecido. Tomó con cuidado la fiambrera vacía y la sostuvo en sus manos. La observó como si contuviera un secreto. Sus ayudantes, desde la cocina, intercambiaban miradas sorprendidas. El chef nunca hacía algo así. Volvió la vista hacia la joven. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, confundida, como si no entendiera qué estaba haciendo. El chef no dijo nada. Caminó lentamente hacia su mesa, aún con la fiambrera en las manos. Se detuvo frente a ella y dejó el recipiente sobre la mesa. ¿Quién preparó esta comida?, preguntó con voz firme, audible para todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar. La joven levantó la mirada, con los labios temblorosos. Dudó un instante pero asintió. El chef respiró hondo y se inclinó un poco hacia ella, para que solo pudiera escucharlo. No digas nada todavía. Yo me encargaré. Su tono era grave, pero había algo en su mirada que transmitía respeto. Luego se enderezó y miró alrededor, pasando sus ojos por cada uno de los presentes. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada. El chef sabía que había llegado el momento de actuar, pero lo haría a su manera, y en el instante exacto en que todos lo recordaran para siempre. El chef tomó la fiambrera entre sus manos, y sin apartar la vista de la joven, se dirigió hacia el mostrador central de la cantina. Los presentes lo seguían con la mirada, sorprendidos. Algunos cuchicheaban, otros se removían incómodos en sus sillas, como si intuyeran que algo estaba a punto de suceder. Se detuvo en una de las mesas más cercanas y, con una calma inquietante, abrió el recipiente. Aún quedaban algunos trozos del guiso pegados a los bordes, suficientes para que él pudiera probarlo. Tomó una cuchara limpia, y bajo la atenta mirada de todos, llevó un pequeño bocado a su boca. El comedor quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. El chef masticó lentamente, con los ojos cerrados, como si estuviera evaluando cada matiz de sabor. Su expresión era impenetrable, y eso solo aumentaba la tensión. La joven observaba desde su mesa, con el corazón latiendo a toda velocidad. Sabía que ese plato no era perfecto. Había hecho lo mejor que pudo con los pocos ingredientes que tenía, pero lo que le preocupaba no era la calidad, era el significado. Cuando el chef terminó de probar, apoyó la cuchara sobre la fiambrera con un gesto medido. Luego levantó la mirada hacia los presentes. Nadie se movió. Se tomó unos segundos más disfrutando del silencio, hasta que finalmente habló. ¿Saben lo que acaban de tirar a la basura?, preguntó, su voz grave y pausada. El murmullo se extinguió por completo. Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no entender. Pero el chef no estaba buscando una respuesta. Caminó de nuevo hacia la mesa de la joven y se inclinó levemente hacia ella, lo suficiente para que escuchara. Esto tiene algo que no se aprende en ninguna escuela de cocina. Ella lo miró, atónita, sin saber qué decir. El chef se enderezó y miró a todo el comedor. Su presencia imponía respeto. La tensión era tan densa que cualquiera podía sentirla en el aire. Nadie sabía qué diría a continuación, pero todos intuían que el momento que estaban presenciando no se olvidaría fácilmente. El chef mantuvo la fiambrera en sus manos como si fuera algo sagrado. Su voz, cuando volvió a hablar, retumbó en cada rincón del comedor. Este plato no es cualquier plato. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas. Las burlas y los comentarios hirientes se habían desvanecido, reemplazados por un silencio espeso. El chef avanzó un par de pasos hacia el centro de la cantina, dejando que todos pudieran verlo bien. La receta que acaban de tirar al basurero es de una de las mejores chefs que este país ha tenido. El impacto fue inmediato. Hubo un murmullo generalizado. Nadie se atrevía a preguntar de quién hablaba, pero la duda estaba grabada en sus caras. La joven, aún sentada, sintió que su corazón daba un salto en el pecho. Sabía a dónde iba a llegar esa frase. El chef entonces giró hacia ella, y señalándola con un gesto sutil, continuó. Esta receta es de tu madre. El silencio fue absoluto. El aire se volvió tan pesado que parecía que nadie podía respirar. Los que se habían burlado de ella antes, aquellos que habían reído al ver su comida arrojada al contenedor,
Ahora tenían los rostros petrificados. La joven sintió un temblor recorrerle el cuerpo entero. El chef levantó un dedo para que nadie interrumpiera. Su madre fue mi mentora, una mujer que me enseñó lo que significa cocinar con el corazón. Cada ingrediente que usaba tenía un propósito, una historia. Y lo que ustedes hicieron hoy no es solo una falta de respeto a ella. Miró a la joven directamente a los ojos, sino a lo que ella representa. Nadie se movía. Algunos empezaban a bajar la mirada, incapaces de sostener la culpa. La joven tragó saliva, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Por primera vez desde que todo había comenzado, no sentía vergüenza, sino una extraña mezcla de alivio y justicia. El chef dejó la fiambrera sobre el mostrador con un golpe seco. Esto no se repite jamás. ¿Entendido? El silencio fue la única respuesta. Pero todos sabían que esa revelación había cambiado por completo la dinámica de aquel lugar. El nombre de su madre salió de los labios del chef con un respeto que estremeció a la joven. Era un nombre que muchos allí conocían, aunque pocos lo habían asociado con ella. El murmullo se elevó lentamente entre las mesas. Algunos recordaban haber visto ese apellido en revistas de gastronomía. Otros lo relacionaban con un prestigioso restaurante que había cerrado años atrás. Ella era una leyenda en la cocina, continuó el chef, su voz cargada de emoción contenida. Y lo que más me enseñó fue que detrás de cada plato hay una historia. Hoy ustedes tiraron esa historia a la basura. Las palabras fueron como cuchillas. La joven apenas podía creer que estaba escuchando a alguien hablar así de su madre frente a todos. Hasta hacía unos minutos, nadie se había detenido a preguntarle nada. Ahora, su madre era recordada como una mujer cuya pasión había marcado a muchos, incluido el hombre que los miraba con dureza desde el centro del comedor. Los estudiantes se miraban entre sí, sintiendo cómo la vergüenza les caía encima como una losa. Nadie se atrevía a abrir la boca. Las burlas de hacía apenas unos minutos parecían lejanas, casi irreales. La joven sintió un calor diferente en el pecho. Por primera vez su madre no era un secreto que ella protegía en silencio. Era un legado reconocido por alguien que había compartido su misma pasión. El chef tomó aire y añadió: lo que acaban de hacer no tiene vuelta atrás, pero todos aquí van a recordar este momento. Van a recordar el nombre de quien creó esa receta, porque no se lo merece menos. Hubo un asentimiento generalizado. Algunos intentaban disculparse con miradas torpes. Otros no podían levantar la cabeza. La joven los observaba en silencio, sin pronunciar palabra. Por dentro, la tristeza y el orgullo se mezclaban de una forma extraña. El chef volvió a girar hacia ella y le hizo un gesto firme con la cabeza. Tu madre estaría orgullosa de ti, y ahora todos aquí lo saben. La joven sintió que un nudo se deshacía en su garganta. No era justicia lo que sentía, pero sí una reivindicación. Por fin, su madre había sido nombrada en voz alta, y todos entendieron el peso de ese nombre. El comedor estaba sumido en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar tras la revelación del chef. Aquellos que minutos antes habían reído y burlado a la joven, ahora parecían encogerse en sus sillas, como si quisieran desaparecer. Las miradas que antes eran de desprecio o burla, se habían transformado en un revoltijo de culpa y vergüenza. Uno de los chicos que se había burlado con mayor crueldad tragó saliva y apartó la bandeja de comida. No podía comer. La vergüenza le cerraba el estómago. A su lado, la chica que había lanzado el guiso a la basura evitaba mirar a la joven. Mantenía la cabeza baja y apretaba los labios con fuerza. Su arrogancia se había evaporado. La joven observaba en silencio. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda. Ella no buscaba venganza, pero verlos así le provocaba un sentimiento extraño. Durante tanto tiempo había sido invisible para ellos, y ahora que sabían la verdad, todos parecían verla por primera vez. El chef no se movía. Desde el centro de la cantina, sus ojos recorrían uno por uno los rostros de los presentes. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. El sonido de los cubiertos se había detenido por completo. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los ventiladores. Es fácil reírse cuando no sabes la historia de alguien, dijo finalmente el chef con voz grave. Pero hoy todos aquí aprendieron que el silencio y la burla pueden destruir más de lo que imaginan. Algunos asintieron, otros simplemente bajaron la cabeza.
La joven sentía el peso de todas esas miradas sobre ella, pero no de la misma manera que antes. Había un reconocimiento implícito, aunque ninguno tuviera el valor de disculparse en voz alta. La chica que había tirado la comida se levantó lentamente. Se acercó un par de pasos hacia la mesa de la joven, pero cuando estuvo frente a ella, no pudo sostenerle la mirada. Murmuró un «lo siento», apenas audible, y volvió a su asiento, derrotada. La joven no respondió. No sabía qué decir. Solo respiró hondo, y por un instante sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. No era suficiente para sanar, pero sí para levantarse un poco más fuerte que antes. La joven permanecía sentada, inmóvil, mientras el murmullo del comedor se apagaba por completo. Las miradas se centraban en ella, pero esta vez no eran de burla ni desprecio. Eran miradas pesadas, cargadas de algo que nunca había sentido de parte de sus compañeros: reconocimiento. Aún así, la emoción le apretaba el pecho hasta casi doler. Respiró profundamente, intentando contener las lágrimas, pero fue inútil. Una de ellas rodó por su mejilla silenciosamente. No era una lágrima de tristeza pura, sino una mezcla de dolor acumulado, alivio y el orgullo de saber que la memoria de su madre había sido defendida. No necesitó palabras para que los demás entendieran lo que sentía. Su rostro lo decía todo. Recordó los días en que cocinaba sola, siguiendo paso a paso las instrucciones que su madre le había enseñado. Recordó el aroma del guiso llenando la cocina de su casa, los gestos pacientes de su madre corrigiendo su técnica, el calor de sus manos sobre las suyas. Cada recuerdo era un puñal dulce que le atravesaba el corazón. Miró al chef, que se mantenía erguido frente al grupo, y sus labios temblaron al intentar articular algo. Pero él negó con la cabeza suavemente, como diciéndole que no era necesario. Su madre ya había sido reivindicada, y no tenía que decir nada más. El chef se acercó a ella, colocó una mano firme sobre su hombro y le susurró: «Ella estaría orgullosa de ti. No lo olvides». Esas palabras rompieron el último muro que había construido para no derrumbarse. Apretó los labios con fuerza mientras las lágrimas caían libremente. No se cubrió el rostro. No tenía por qué ocultar su emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, reconocida, comprendida. Los compañeros que antes la habían humillado no sabían cómo reaccionar ante esa imagen. Algunos giraron el rostro avergonzados. Otros simplemente observaron en silencio, entendiendo que ya no podían borrar lo que habían hecho. La joven, sin embargo, ya no buscaba disculpas. Su madre había sido nombrada, honrada, y eso era más de lo que había esperado. El chef esperó a que el silencio se estabilizara nuevamente en la cantina. Observó a la joven, aún con lágrimas frescas en el rostro, y a los estudiantes que evitaban su mirada. Entonces, con voz firme pero serena, dijo algo que sorprendió a todos: «Quiero que vuelvas a preparar el guiso. Para todos». La joven parpadeó confundida. No estaba segura de haber escuchado bien. «¿Yo?», preguntó con voz temblorosa. El chef asintió. «Sí. Hoy no vamos a comer nada más hasta que tú prepares tu receta, la que te enseñó tu madre». El murmullo se extendió por la cantina, pero el chef levantó la mano para silenciarlo. Su mirada era tan firme que nadie se atrevió a contradecirlo. Todos aquí van a probar el plato que despreciaron hace un momento, y lo harán con el respeto que se merece. La joven sintió el corazón desbocado. No estaba segura de tener la fuerza para hacerlo, pero cuando vio la expresión del chef, esa mezcla de autoridad y confianza, supo que no podía negarse. Él no la estaba obligando, le estaba ofreciendo una oportunidad para recuperar algo que le habían arrebatado. Se levantó lentamente, y por un instante el comedor entero la observó. Aquellas mismas personas que habían reído de ella ahora la miraban en silencio, sin atreverse a decir una palabra. El chef le hizo un gesto para que lo siguiera hacia la cocina. «Ven conmigo. Yo te ayudaré con todo lo que necesites». La joven lo siguió con pasos inseguros, pero con una determinación que crecía con cada paso. Sabía que esta era su oportunidad de honrar a su madre de la mejor manera posible, cocinando con el corazón, como ella le había enseñado. Los estudiantes la vieron desaparecer tras la puerta de la cocina. Nadie se atrevió a romper el silencio.
La culpa seguía flotando en el aire, pero también había expectación. Tal vez, por primera vez, todos allí entendían que aquel guiso era mucho más que un simple plato de comida. La cocina bullía de actividad mientras la joven se movía con una concentración absoluta. Tenía las manos firmes, aunque por dentro la emoción la sacudía. Cada corte, cada pizca de condimento, cada movimiento de la cuchara en la olla era una declaración silenciosa. Esta vez nadie volvería a despreciar el legado de su madre. El chef la observaba a un costado, sin intervenir. Solo se acercaba para alcanzarle los utensilios o ayudarla a cargar las ollas pesadas. No hacía falta decir nada. Ella sabía exactamente lo que debía hacer. Cuando el aroma del guiso comenzó a llenar la cocina, algunos estudiantes en el comedor alzaron la cabeza. Ese olor tenía algo especial, algo que atrapaba y conmovía. Finalmente, el chef y la joven salieron de la cocina con las ollas humeantes. Todos en la cantina se pusieron de pie casi instintivamente, como si comprendieran la solemnidad del momento. Las cucharas fueron repartidas en silencio, y uno a uno comenzaron a recibir un plato. Nadie habló. Nadie se atrevió a romper ese ambiente cargado de respeto. La joven permanecía de pie, observando cómo todos probaban el guiso. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, esperando la reacción. El primer estudiante que llevó la cuchara a la boca cerró los ojos, como intentando saborear cada detalle. Luego asintió lentamente, conmovido. Uno tras otro comenzaron a comer, y el silencio se convirtió en un homenaje involuntario. Nadie se atrevía a comentar en voz alta, pero era evidente que el guiso no solo era delicioso, transmitía algo más profundo, algo que ninguna palabra podía describir. El chef rompió el silencio con una frase que resonó como un veredicto. Ahora saben lo que significa cocinar con el alma. Este plato no solo alimenta el cuerpo, alimenta la memoria. La joven sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era distinto. Por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sonreír, no por venganza, sino porque la memoria de su madre había sido honrada a través de su receta, y todos lo habían sentido. Cuando el último plato quedó vacío, el silencio que se apoderó de la cantina no fue incómodo, sino reverente. Nadie quería ser el primero en levantarse. Todos parecían comprender que aquel momento no debía romperse con palabras triviales. La joven, aún de pie, miraba a su alrededor con los ojos brillantes. No había discursos ni aplausos, pero podía sentirlo. El respeto estaba allí, flotando en el aire. El chef se acercó a ella con paso firme y le puso una mano en el hombro. «Tu madre estaría orgullosa de ti, pero yo también lo estoy», dijo, y su voz grave contenía un matiz de emoción que pocas veces dejaba ver. La joven asintió con un leve movimiento de cabeza, incapaz de articular una respuesta. Se sentía más ligera, como si una carga enorme se hubiera disipado. Había temido que la memoria de su madre quedara sepultada por la humillación de aquel día, pero ahora entendía que cada gesto, cada lágrima y cada esfuerzo en esa cocina habían valido la pena. Los estudiantes comenzaron a acercarse uno por uno. Algunos, torpes y titubeantes, murmuraban disculpas. Otros solo bajaban la cabeza en señal de arrepentimiento. Ella no los rechazó. No era necesario decir nada. Lo importante no eran las palabras, sino el cambio que podía sentir en ellos. Por primera vez en mucho tiempo, la joven sintió que no estaba sola, no porque todos se hubieran convertido en amigos de repente, sino porque comprendió que el legado de su madre ya no era solo suyo. Ahora estaba grabado en la memoria de todos los que habían probado ese guiso. El chef levantó la fiambrera limpia, la misma que había sido arrojada al basurero horas antes, y se la entregó con solemnidad. «Guárdala bien. Este es tu símbolo. Nadie volverá a tirarlo a la basura». La joven sostuvo el recipiente con ambas manos y lo abrazó contra su pecho. Cerró los ojos por un instante, dejando que el recuerdo de su madre la inundara, y entonces sonrió. No era una sonrisa amplia ni llamativa, pero era genuina. Ese día en aquella cantina, no solo recuperó la dignidad que le habían arrebatado, recuperó la certeza de que el amor de su madre seguía vivo en ella, en cada plato que preparara, y ese era un legado que nadie podría arrebatarle jamás.